ir a donde están, que abran sus Biblias en Marcos en el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Marcos capítulo 6, los versículos del 1 al 6. La Biblia dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Quiero que donde están me permitan hacer una corta oración. Si están en su hogar, pues en cualquier parte de su casa, por favor póngase en actitud de adoración, en cuerpo, alma y espíritu. Arrodíllese, usted tiene la comodidad para hacerlo. Pídale perdón a Dios ahí donde está por las faltas cometidas y que el Señor nos lave y nos limpie de toda maldad. Señor, en esta mañana quiero darte gracias por el hecho de estar aquí en este lugar, en tu casa de oración. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has cuidado, tú nos has librado de la enfermedad. Pon una cerca de protección alrededor nuestro que estamos saliendo para cumplir con la obra, con la tarea. Cuídanos, protégenos, Señor. A pesar de que estamos tomando todas las medidas, no estamos libres. Señor, y que en esta mañana tu siervo sea utilizado con el poder de tu gracia y que la palabra que hoy se comunique pues edifique a la iglesia que está en sus casas y en todo lugar. Señor, te pedimos en los méritos, en el poder de Jesús, que quites esta enfermedad del pueblo y que muy pronto, Señor, podamos encontrarnos en esta casa de oración. Sana a los que están enfermos, cuida de aquellos que están encargados de la medicina, los médicos, enfermeras, aún de los que están encargados de la seguridad en las farmacias. En todo lugar, Señor, líbranos de esta enfermedad y gracias por que esto nos ha hecho recordar el poder tuyo y también saber que somos personas muy frágiles. Señor, quiero dejar esta mañana el mensaje de tu palabra en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta mañana es Jesús, un hombre extraordinario, pero muy poco valorado, muy poco comprendido. Cuando vamos a este capítulo 6 de Marcos, hay tantas enseñanzas y las enseñanzas de la Biblia molesta al religioso, al que no conoce la Escritura. Dice: Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Solamente quiero recordarles que el Señor Jesús hizo pues su ministerio, hizo su trabajo en Galilea. Recuerden que él vivió en Nazaret, volvió allá y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Por qué se admiraban? Lógicamente porque Jesús era conocido. Era el carpintero, hijo de José, también carpintero. El Señor Jesucristo aprendió el oficio de su padre, era un carpintero. Es cierto que en la Biblia desde los 12 hasta los 30 años no se habla de su vida, de lo que él hace, pero es claro, está implícito en este pasaje de la Biblia que en esos años que la Biblia no enfoca su estilo de vida, pues está diciendo que estaba dedicado al oficio de la carpintería. Porque se asombraban: ¿y de dónde este carpintero? Es como que usted se asombra de un vecino, de un amigo, de un artesano, que de pronto con tremenda sabiduría, tremendos discursos, bueno, se admiran, lo conocían, no es que era un extraño. ¿De dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les da? Y los milagros que por sus manos son hechos. Está la gente pues muy sorprendida.
de lo que un ser común y corriente, un carpintero de oficio empieza a hacer. Recuerden que los judíos hasta ahora no creen que Jesús es el Mesías, porque están esperando un rey, alguien con todo poder, posiblemente con un ejército, que tenga mucho poder, que tenga una élite social, económica, que sea muy reconocido. No, nadie pensó que el Mesías fuera el humilde carpintero de Nazaret. En el verso 3, mire, corrobora lo que estoy diciendo. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el carpintero? A veces me da chiste cuando la gente se inventa cosas que Jesús de 12 a los 30 años salió para la India, salió para países orientales, para aprender sanidad, levitación, exorcismo, magia. Es terrible eso. ¿Cómo puede la gente imaginarse esas cosas cuando Jesús es Dios, empezando su ministerio? Fue 100% hombre y fue 100% Dios. ¿No es este el carpintero? Y escuche bien, hijo de María. Y aquí algo que la gente no conoce y no le gusta, y las versiones han sido distorsionadas. Hermano de Jacob. Hay una versión espuria, herética, que dice primo hermano. Jamás Jesús tuvo primos hermanos escritos en la Biblia. Son hermanos de carne, hijos de María, hijos de José, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Ah, no, es que eran hermanos de la fe. No es cierto. Porque así si fuera, usted cuando va al Evangelio de Juan, sus hermanos dicen que no creían en él. Aquí en el Evangelio de Marcos dicen que le creían loco y querían meterle en un manicomio. Si hubieran sido hermanos en la fe, simplemente eran sus discípulos, sus seguidores, le tenían respeto, pero eran sus hermanos de carne. Jesús tenía hermanos. María no fue siempre virgen, como dice la religión tradicional. ¿Y cuál es el pecado de que María haya tenido otros hijos? ¿Cuál es el pecado que haya sido una abnegada madre, que haya dado ejemplo de ser una buena esposa? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde está el pecado? ¿Eso le impide ser una mujer santa? ¿Eso le impide ser la bienaventurada, la bendita? No. ¿Cómo hemos desfigurado la palabra de Dios? En el verso 4 dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. No hay profeta en la propia tierra. No le creyeron, ni entre sus parientes ni en su casa, es que no le creían. Sería bueno que lea la palabra de Dios. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y el verso 6, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor. Queridos hermanos y oyentes, la historia de la humanidad se encuentra adornada por la trayectoria, por la influencia de grandes personajes que ofrendaron sus vidas para dejar a sus semejantes un legado de beneficios, soluciones a los diversos problemas que han afrontado los hombres desde sus orígenes, como la salud, la técnica, la ciencia, en el asunto psicológico, la moral, los conflictos sociales, raciales, etc. Tenemos personajes de la historia como David, como Salomón, y ya pues en cuanto a los griegos, a los filósofos, Platón, Homero, después los grandes científicos, Galileo, pintores y escultores como Miguel Ángel, físicos como Blas Pascal, Darwin, pintores como Picasso, políticos como Kennedy, tremendos inventores como Tomás Alva Edison. Y bueno, y después, en estas épocas, la gente tuvo la tendencia, a los artistas, que los Beatles, después los jugadores, que Pelé, que Maradona, y por último los tontos, Lady Gaga y Maluma y un montón de tonterías. Gente que ha influido en la humanidad. Pero es una tristeza que muy poca gente ahora valora la influencia de Jesucristo en la humanidad por más de 2000 años. Todos estos están muertos. Llegaron, fueron de influencia y ya se han ido. No existe ninguno de ellos. Pero la influencia de Cristo hasta ahora es maravillosa y la gente no quiere apropiarse de ella. Por sobre todos estos personajes importantes está Jesús de Nazaret,
que vino a hacer la obra más extraordinaria en el mundo, que nadie jamás ha logrado realizar. Vino a dar paz, vino a dar esperanza, vino a dar amor, salvación, propósito para vivir a los hombres, para que podamos vivir una vida plena, abundante. Vino a solucionar los problemas internos, los de las almas, el pecado, el dolor, el conflicto. Vino a buscar lo que se había perdido, vino por ti, vino por mí, sin importarle cuál sea la condición social, moral y económica tuya o mía. Él vino, no le importó. Pero a pesar de que muchos vieron sus obras, vieron su ministerio, saben y creen en Él, muy pocos lo siguen fielmente. Muy pocos confían en Él. Es un limitado grupo de personas que quieren seguirlo, imitarlo, obedecerlo incondicionalmente. ¿Por qué Jesús es considerado extraordinario? Unos pocos puntos. Su doctrina fue extraordinaria. Sus enseñanzas fueron extraordinarias y están aquí escritas en su palabra. Mire, cuando una persona conoce la palabra de Dios, se da cuenta que este libro es extraordinario. No es como cualquiera de los otros libros. Este libro transforma vidas. Esto no es solamente historia. Ha cambiado la vida de miles de personas. Las instrucciones de Cristo han hecho que tengamos un nuevo rumbo en la vida. Que conozcamos su carácter, su personalidad y aprendamos de Él, le imitemos a Él, no a los perversos de este mundo. Sus enseñanzas fueron extraordinarias. Jesús era seguido por grandes multitudes, junto con sus apóstoles y discípulos, y los mensajes eran ilustrativos, prácticos, oportunos, y todos daban solución y esperanza. Todos absolutamente. De él nunca salían palabras ociosas, peor aún maliciosas o maldicientes. Los que lo conocían se quedaban atónitos y los que no le conocían se quedaban maravillados. Ahí en Marcos, en el capítulo 6, del verso 2, llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. No le conocían, pero se admiraban. Es que su predicación era increíble. Los sabios, los intérpretes y hasta los maestros de renombre se admiraban de su doctrina. Vaya por favor a Mateo, al capítulo 7. Mateo capítulo 7 y vamos a ver el verso 28. Mateo 7, 28. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hermanos, no era de los predicadores que gritaba, que maldecía, que hacía cosas. No. Era sencilla su predicación. Hasta los niños ponían interés, hasta los niños le atendían. La gente quedaba satisfecha. No gritaba, no insultaba, no calumniaba, no ponía sobrenombres a la gente. Aliviaba el corazón, el dolor, daba esperanza a su predicación. Por eso hasta los que no creían, los que por primera vez le conocían, los sabios, los intérpretes, se admiraban cómo él predicaba. Nunca habían oído hablar ningún hombre con tanta autoridad, claridad, profundidad, elevación y sencillez de corazón. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el verso 46, Juan 7 y el verso 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cuáles alguaciles? Los que le iban a tomar preso. Era la guardia de los sacerdotes. Y cuando le iban a tomar preso se quedaron escuchando su doctrina. Y cuando lo escucharon no tuvieron el mínimo interés e intención de tomarle preso. Más bien se retiraron. Quedaron alucinados de su predicación. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Hoy vemos en la actualidad una cantidad de charlatanes, engañadores. Eso es todo. Pero en la práctica vaya, vea cómo viven. Una cosa es predicar, otra cosa es vivir. Y Cristo vivió cada instante de su vida lo que Él predicaba. Su doctrina fue extraordinaria.
Su poder fue extraordinario. Jesús tenía potestad sobre lo maligno. Espíritus inmundos eran vencidos, echados fuera. Él sí verdaderamente reprendía. Los reconocían y temblaban de miedo. Es que miren, sabían que era Dios. Cada vez que iba a sacar espíritu decía, por favor, no nos mandes al abismo. ¿Qué quieres con nosotros, Hijo del Altísimo? Hermanos, por eso es que la Biblia dice que el que tiene a Dios, el maligno, no le toca. Pero qué tremendo cuando no confiamos en Jesús, cuando no lo tenemos en nuestra vida, entonces utilizamos un montón de cosas supersticiosas. Satanás jamás va a tocar a una persona que tiene a Dios habitando en su vida. En Marcos, en el capítulo 1, y el verso 27, Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Miren, ni Satanás con todo su poder puede hacer nada delante de Dios. Recuerden que Satanás y sus huestes malignas son ángeles caídos. Se rebelaron contra Dios, pero no pueden alcanzar el poder de Dios. Ese es Jesús de Nazaret y está vivo. Y su espíritu mora en nosotros. Qué triste que tenemos que andar cargado una cartera, ajos, cebollas, puesto un montón de cosas en las manos, que pulseras, que collares, que cruces. Con todo eso te vas al infierno si no crees en Jesús. Su poder fue extraordinario. Curaba enfermos de toda índole. De cerca y a lo lejos curaba a la gente. Algunos le pedían directamente o solamente tocándolo. Por misericordia devolvió la vida a quienes habían muerto y restauró así la alegría a algunos hogares. Con una orden suya, hasta la naturaleza cambiaba su curso y las circunstancias con ella. La gente se asombraba como el Señor solamente, Él con palabras calmaba las tempestades. ¿Quién es este? Decía que aún los vientos le obedecen. Ese es mi Jesús. Él está vivo. No está colgado en esa cruz. Ayer mandaron ahí por los medios a un niñito frente a un crucifijo y ahí Jesucristo, pues esas imágenes. Compartan esta imagen bella. Mi Cristo no está crucificado. Esa imagen no tiene nada de bella. Él tiene poder porque está vivo. Eso se llama idolatría, es una mentira, es una perversión del diablo. No admiran al Cristo resucitado, al Cristo que tiene poder. Su carácter fue extraordinario. Jesús tenía una combinación maravillosa de todas las virtudes. Tenía ternura y también tenía severidad. Tenía valor, pero también tenía prudencia. Tenía verdad y amor. Era justo y misericordioso. Tenía una absoluta pureza. Era santo, inocente, limpio, apartado de las obras de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice la palabra. Vaya a Hebreos al capítulo 7. Hebreos 7 y al verso 26. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el verdadero sumo sacerdote. Qué triste ver en los periódicos, igual en las noticias a nivel mundial, que un hombre pecador perdona los pecados del mundo. ¿Quién te crees? Se pone por sobre Dios, un simple mortal. Solamente Jesús es el que perdona los pecados. Mire, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando vamos al versículo 42 y 43, lo que dice la Escritura es real.
nos mandó, el apóstol Pablo está hablando, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 48, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En el nombre de Jesús somos perdonados los pecados, no en el nombre de cualquier mortal, por más influencia religiosa que tenga. Por eso es que Dios castiga con este montón de enfermedades y pandemias hasta cuando volvamos los ojos a Él. Su carácter fue extraordinario. Fue humilde, obediente. Aún su muerte pudo evitarla, pero no lo hizo. En Mateo, en el capítulo 26, Mateo capítulo 26, el versículo 53. El momento que le tomaron ya prisionero para llevarlo a la crucifixión, los apóstoles pensaron defenderlo. Pedro tomó una espada, cortó la oreja de un oficial. El mismo Señor Jesús tuvo que curar ese momento. En el verso 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría, no me daría más de 12 legiones de ángeles? El Señor pudo defenderle. Cada legión aproximadamente 100 personas, 100 ángeles. 12 legiones de ángeles. El Señor tenía todo el poder, pero no lo hizo porque tenía que entregarse por los pecados de la humanidad. Se ofreció voluntariamente a la cruz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18. Oh, Dios mío, cuánto duele, cuánta tristeza da saber que a Jesús le hemos hecho de menos. Incluso todos estos sindicatos de pornografía, estos sindicatos de maldad, de feministas, homosexuales, ¿cómo se burlan de quien dio la vida por nosotros y voluntariamente? En Juan 10, los versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de sí mismo la pongo, de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo pongo mi vida. Nadie es que me matan los judíos, que me matan los romanos para que nos echen la culpa y se hagan las víctimas y anden pidiendo perdón. Él dio su vida por nosotros. Su carácter fue extraordinario. Qué tremendo. Fue a su encuentro. Murió por sus enemigos. ¿Acaso Romanos 5:8 no dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros? Increíble que alguien muera por alguien pecador. Hay gente que ni saludar puede con los pecadores. Y Dios dio su vida. Nadie quiere renunciar a su orgullo, a su prepotencia y perdonar genuinamente. Su influencia fue grande y fue tan grande que causó celos en los religiosos de aquellos tiempos, en los escribas, intérpretes de la ley, quienes lo persiguieron, lo asediaron hasta llevarle a la cruz. Asesinos de la verdad. ¿Y cuántos el día de hoy no quieren asesinar la bendita palabra de Dios? ¿Cuántos el día de hoy no quieren asesinar, llevar otra vez a la cruz a Cristo Jesús, negando sus verdades y creyendo en la idolatría, en hombres, en doctrinas humanas? Pero qué bueno que hasta hoy siguen acudiendo hombres en su busca, para que Él nos dé el remedio, para que Él pueda perdonar nuestros pecados, para que libre nuestra miseria, nuestros dolores, para que calme, ponga paz en las discordias. Qué extraordinario es el Señor Jesucristo. Qué extraordinario. Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy?
Le hago la pregunta esta mañana, ¿quién es Jesús para usted? Si usted no sabe quién es Jesús, lógicamente para usted no es nada extraordinario. Tal vez será extraordinario una imagen, una estampa, una foto, pero ¿quién es Jesús? Jesús murió por sus pecados en una cruz de dolor y de vergüenza. La cruz no tiene nada de sobrenatural, de divino, no cura. La cruz es de vergüenza. Ahí morían los peores. Por eso es que la señal de la cruz, no, es lo que Cristo hizo en la cruz. Su sacrificio, su entrega por amor. Él resucitó al tercer día. Él está en el cielo. Tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Es el juez de vivos y muertos. Ese es Jesús. Él puede salvar tu vida de la condenación, tu alma. Él perdona tus pecados, te hace una nueva persona. Ese es Jesús. Y Él dejó este bendito libro para que lo sigas y vivas la vida plena y abundante que Él te ofrece. Pero cuando le preguntan quién es Jesús, nadie puede contestar. Porque solamente lo vieron en fotos, en películas, en imágenes, pero no a través de este bendito libro. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dijeron, un profeta, eres Elías, eres Juan que resucitó, pero solo uno dijo, eres el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ese es Jesús, ese es Jesús. Es Dios encarnado, es el Dios verdadero, el Salvador. Quiero llevarle a primera de Juan, a la primera carta de Juan, un poco antes del Apocalipsis, en el capítulo 5, primera de Juan capítulo 5, en el verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, lo dice la Biblia. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. No, es que todos los caminos llevan a Dios. No, no es cierto. Es el camino. No hay otro, por favor. Y directo, sin paradas, sin interrupciones, sin palancas. Es la persona que puede perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Él es quien cambia nuestra conducta y nos hace nuevas personas. Él es quien nos ha prometido vida eterna. Es el quien llena de bendiciones nuestro trajinar en esta tierra. El que nos cuida, nos protege. Él es quien nos pide que compartamos el privilegio de trabajar con Él y para Él. ¿Sabes que Jesús fue la persona más extraordinaria? ¿Y sabes qué privilegio es servir y trabajar para la persona más extraordinaria que haya existido? Es un privilegio ser un siervo, un obrero de Dios. Pero cuando la gente no considera esto, se va al mundo a servir a Satanás, a sus mentiras. Jesús fue la persona más extraordinaria. Es cierto, pero para muchos no es extraordinario, especialmente para los judíos. No le consideraron que fuera realmente de su raza, de su pueblo. La mayoría de judíos no creen en Él, no creen en Él. Ellos saben que estuvo aquí en la tierra, pero le consideran como un maestro, como un profeta, tal vez como un sanador, pero no como el Mesías, como el Hijo de Dios. Lo siguen esperando. No fue el producto de su familia, de tus antepasados, lo que le hizo lo que Él era. Es Dios, es Dios. No fue producto de una cultura humana. No estuvo en grandes escuelas, con grandes rabinos. No conoció la cultura griega, ni china, ni hindú. Nunca salió de su tierra, entienda. Pero fue la persona más extraordinaria. Ni por la tribu, ni por la familia, sino porque fue Dios. Tampoco es que fue producto de su época.
Porque en esa época no había tanta perversión, no es cierto, siempre hubo perversión. Jesús es único, nunca igualado, nunca superado. Es la más grande bendición que la humanidad ha podido tener y jamás podrá tener. Jesús es la persona más extraordinaria. Si usted confía en Él, ha confiado en lo mejor. Si usted le imita a Cristo y se llama cristiano, está imitando al mejor. Mire cómo la gente anda hecho un payaso ahora, pintado los pelos, vestidos de un montón de cosas que ni siquiera parecen hombres ni mujeres, tatuados, manchados, hecho un horror. Si no se parecen a Cristo, se parecen a Satanás. ¿A quién estamos imitando? En nuestra manera de ser. ¿Quién es el mejor para usted? Yo cuando pregunto a la congregación, ¿cuál es la persona más extraordinaria? Jesús. ¿Y por qué no le imita al más extraordinario? Qué triste a veces imitar a un cantante, a una cantante perversos. Cómo anda, cómo se viste, cómo se pinta, su clase de vida. Qué triste que la gente considere extraordinario a humanos, pecadores, y Jesús echado de menos. Las cosas que están pasando ahora es porque no sabemos valorar la obra de Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos la gloria de Dios a través de Cristo. Pero también tristemente dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo está dispuesto para todos el día de hoy. La persona más extraordinaria quiere entrar en tu vida. Acéptalo. No lo eches. Hoy día puede ser el día de tu salvación. Hoy es la oportunidad para salvar tu alma y para vivir de aquí a la eternidad con esta persona extraordinaria. Le invito donde está a inclinar su cabeza y a orar y a pedirle perdón por haber menospreciado a Cristo, a la persona más extraordinaria, al Hijo de Dios, al que murió por ti, al que puede salvar tu alma, al que puede darte vida eterna, al que da perdón de pecados. Qué triste que tenemos por más extraordinario a un hombre, al líder de una religión, que tenemos por extraordinario a cosas hechas por manos humanas. Qué triste que tenemos por extraordinario a falsos líderes religiosos que han distorsionado la palabra de Dios. Qué triste, peor todavía, que tenemos por extraordinario al mundo y sus perversidades. Señor, te pedimos perdón y ayúdanos a reconsiderar, a valorar, a poner los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Él está aquí. Él está golpeando la puerta de tu vida para salvarte, para perdonar. No lo dejes afuera. Es tu voluntad. Déjalo entrar o déjalo afuera. Pero si le dejas pasar, si le recibes en tu vida como tu Señor y Salvador, aprenderás a experimentar la vida abundante para la cual Cristo vino, la que Él te prometió. Dios hará de ti una nueva persona, perdonará tus pecados, te dará vida eterna. Estas cosas extraordinarias nadie las puede hacer, ni la religión, solamente Dios a través de Jesús. Recíbelo en tu corazón. Y de hoy en adelante considera que la persona más importante que ha habido, que hay y que habrá es Dios, en la persona de Jesús. Señor, y te pedimos una vez más para que sanes tu creación. Yo sé, mi Dios, que es un llamado de atención, pero según lo que está escrito en este libro, es nada con lo que puede pasar adelante. Esto nada más es un pequeño llamado de atención. Lo que viene en el futuro si no nos convertimos a tus caminos, si no consideramos que tú eres la persona que nos puede salvar. Está escrito. Las consecuencias no las podemos evitar y nosotros las buscamos, no Dios. Bendice a nuestra iglesia,
donde quiera que estén, y que nos consagremos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.